Hoy en Solo Galicia TV, buscando al alcalde de A Pobra de Brollón. Vamos a hacer un poco de historia de la Puebla de Brollón. Como decía Álvaro, aquí estamos entrando a la Puebla de Brollón de Temperley. Esta institución, este gran salón que albergó a más de 1000 personas en las diferentes fiestas. Hoy aquí lo podemos ver, patrimonio de la Puebla de Brollón de Temperley. De unos trabajadores y luchadores, inmigrantes que vinieron a esta tierra, que pudieron realizar este maravilloso esfuerzo y pudieron albergar a tantos inmigrantes gallegos. Estamos acá con el señor firmando todas las cosas buenas que se hicieron cuando se inició esta institución. Esta institución se inició en el año 1940 para ayudar a España. La formaron en la casa de uno de Penadejo, que se llamaba Prudencio Peña. Se juntaron unos cuantos gallegos y formaron una sociedad, y todo lo que podía recaudar lo mandaban para España. Algo era política también, porque había unos que sí, otros que no, entonces mandaban más los que decían que sí. Entonces acá tenemos un trabajito hecho por uno de los fundadores, Pedro Castro, que era de la Iglesia, que dedicó mucho tiempo acá a la institución. Fue un gran puntal. Acá se puso la primera piedra en el año 1949, acá donde tenemos la sede. Fuimos trabajando, todos, cada uno arrimamos lo que podíamos. Ahora, no se fijen que somos apolíticos, pero nos gustaría que estuvo acá ya un muchacho de la Iglesia y le gustó mucho, que llevó incluso de acá unas fotos. Ustedes no le dieron mucha trayectoria, porque de los emigrantes se recuerdan cuando le mandan algo firmado para dejar los bienes, pero cuando los van a visitar, en vez de darle un jamón, tienen miedo de abrir la puerta porque se creen que van a sacar un leiro. Y eso no es verdad. Felizmente, todos los de Lugo, todos los gallegos, hoy los que están acá, a lo mejor precisan algo para tomar una buena botella de vino, pero acá comemos unos asados y hoy mismo tenemos una paella. Así que después ya se van a fijar. Y no quiero cansarlos más. Vení a visitarnos cuando quieras. Sabes que serás bien recibido y te haremos un asado en homenaje. No, plata no precisamos, felizmente. Hoy, nosotros con lo poco sabemos arreglarnos. Así que desde ya desearíamos mucho que nos vinieras a visitar. Un abrazo grande. Acá los gallegos estamos bien, hombre, la clase pasiva está una barbaridad. Estos que piden o pago de allá son unos miserias. Bueno, ahora lo vamos a ir a ver al Club de Jubilados, que allí vienen los jubilados que no le preguntamos dónde son, de qué nacionalidad, si son italianos, polacos, de raza blanca, raza negra. Aquí tenemos todas las naciones, todas las razas y todas las religiones en el Club de Jubilados de la Puebla, patrimonio de la Puebla, que en aquellos años nos dieron a nosotros los jubilados para poder asistir aquí. Muchas gracias a todos los de la Puebla. Antes de pasar al salón de los jubilados de la Puebla, les seguimos mostrando estas instalaciones de esta institución. Y aquí en Solo Galicia TV, un resumen de esta fiesta en la Puebla de Brollón de Temperley, del Centro de Jubilados de la Puebla, donde así podemos apreciar estos jóvenes de espíritu que se siguen divirtiendo a pesar de los años y a pesar de las luchas que tienen en su cuerpo y su vida. Y aquí se bailan todos los ritmos, en la Puebla de Brollón, al presidente y a la secretaria, bailando a todo ritmo
aquí en la Puebla de Brollón de Temperley. Y también hubo oportunidad para festejar el cumpleaños de María, una abuelita de 92 años, aquí en la Pobla de Brollón de Temperley. De los protagonistas, los verdaderos protagonistas aquí en la Pobla de Brollón. Así que muy contento por todo. Gracias, Alvarito. A usted muchas gracias. Y que vivan los jubilados de la... Porque yo estuve allá 24 años. Tengo la familia allá, parte de ella, la otra acá. Así que lo único que pido que se acuerden de estos clubes chicos, que acá lo ponemos todo para seguir. No, eso, basta que vengan, ojalá vinieran. Que venga, pero... La palabra de fiesta Yarín, estuvo muy presidente linda. de la institución. Estamos más o menos acá 200 personas, lo pasamos muy bien, todo en familia, que es lo que se pretende acá. Una palabra, a ver. Pancho, presidente muchas veces de la Puebla. ¿Qué le puedo decir? A ver. Que estaban pasando una reunión muy animada, bien comidos, una buena paella, buena compañía y preparando para ir a Galicia ahora el día 19. Bueno, yo me voy también, así que nos vamos a ver. Cuando Yo voy el 26. Bueno. Tú vas un poco antes. nos vamos a encontrar por allá. Bueno, nos vamos a ver por allá. De la Puebla, bueno. Ahora, nosotros esperamos llegar y encontrar aquello más lindo que hay 3 años que no voy. Bueno. Esperemos que nos encontremos por allí. Está todo bien, ¿no? Sí, no, arreglaron todo muy lindo. Muy bien. Hicieron las avenidas todas en la carretera donde está el ayuntamiento, hicieron un parque y una piscina que está ahí también, todo muy arregladito estaba. Ahora no sé cómo están estos nuevos, no sé cómo será. Ahora esperemos que este joven que haga lo que tiene que hacer referente al pueblo, que le dé lo que precisan y lo que necesitan ahí, Bueno. que no hagan como siempre trabajando para ellos, como pasó varias veces. Así que esperemos que eso mejore y esperemos encontrar al alcalde también ahí en la Puebla. Un chico joven todavía. A ver si tenemos acá el 12 de octubre. A ver si viene con nosotros para el 12 de octubre que tenemos la fiesta. Bueno. Que es la representación de España, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Muy bien. Así que esperemos a ver, porque nosotros acá las pasamos putas siempre. Ahora más o menos vamos. A ti realmente no te fue tan mal, ¿no? Sí, pero a poder de mucho laburo. Ah, bueno. Transpirar mucho y dormir poco, ¿eh? Que había veces que dormía muy poco. Había que andar. No había otra cosa. Y allá ellos se quedaron todos tranquilos gracias a los que nos fuimos del país. Se levantaron ellos. Que tenían que darnos muchos aplausos. Buscando al alcalde de la Pobla de Brollón para alegrar a estos queridos abuelos en esta altura de su vida. Solo Galicia TV con nuestros queridos abuelos gallegos.